Bueno, pues parece que la soberanía de la Unión Europea se vuelve cada vez más cuestionable o no sé si debería decir directamente inexistente, puesto que en principio nos estaban diciendo todo tipo de políticos del Parlamento Europeo que ahora mismo nos encontramos en un ejercicio sin igual en el cual la Unión Europea se está volviendo independiente de Rusia. Pero lo cierto es que como contrapartida lo que estamos viendo es una absoluta dependencia de dicha organización de los Estados Unidos. Recientemente hemos conocido el repliegue de la independencia alemana, uno más, en el cual Alemania acepta enviar de momento 14 Leopards a Ucrania. Vamos a ver qué significa todo esto. Alemania no quería, pero el Washington parece que al final la terminó convenciendo. Olaf Scholz puso como condición el hecho de que Estados Unidos también enviaran sus tanques y si bien en principio Washington titubeó, ahora parece que sí. 31 Abrams también irán para Ucrania. Esto habría que sumarle otros 14 Leopard que partirán desde Polonia, ya confirmados. Otros países de la Unión Europea, como por ejemplo España, ya han dicho que enviarán tanques Leopard de producción, recordemos, alemana, pero todavía están por confirmar la cantidad y los plazos. Podríamos, de hecho, encontrarnos en un hecho tan curioso en el cual España termine enviando más tanques alemanes que la propia Alemania. Además, otros países europeos muy probablemente hagan lo propio. Suecia, Finlandia, República Checa, si no me equivoco, ha dicho que no hará tal cosa, puesto que los tanques los necesita para su defensa propia. También irán para Ucrania 14 Challenger del Reino Unido. En definitiva, estamos viendo que la OTAN en su conjunto, una vez más, apuesta a enviar armamento de producción propia a luchar en una guerra que supuestamente, eso dicen, ni les va ni les viene. Es decir, estamos hablando de una guerra supuestamente entre Rusia y Ucrania. La OTAN no tiene nada que ver, llegando a Estados Unidos incluso a decir que el envío de los 31 Abrams no supone ningún tipo de amenaza ofensiva. Vamos, es que te tienes que reír, pero no reír sin más, sino reír directamente a carcajadas. No sé exactamente quiénes piensan los Estados Unidos que son los tontos en esta ecuación, pero creo que cualquier persona con un mínimo de sentido común puede comprender perfectamente que la OTAN ya no solo entrena soldados ucranianos, no solo envía ayuda económica a Ucrania, no solo envía ayuda militar, es decir, financiación para la ayuda militar a Ucrania, sino que además ya está enviando sistemas de defensa aérea, armamento en general y ahora estamos en el escalón de enviar tanques. ¿En serio se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania y no entre Rusia y la OTAN? Esto por un lado, hecho importantísimo a todo esto, puesto que sin darse cuenta la OTAN lo que está haciendo es básicamente darle la razón a Vladimir Putin. Sí, ¿cómo lo oyes? Y es que resulta que una de las razones que dio Rusia para comenzar su operación militar especial fue básicamente la desnazificación de Ucrania. No había ni hay nazis en Ucrania, dijo Occidente. Y obviando por completo las pulseras con dicha simbología del mismísimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cierto es que 80 años después estamos a punto de ver tanques alemanes desfilando por lo que antiguamente era el territorio de la Unión Soviética y, sobre todo, y lo más importante, luchando contra Rusia. Tanques alemanes enfrentándose a los tanques rusos. La historia se repite peligrosamente. Eso sí, ahora parece que más bien vivimos en una distopía, puesto que a Rusia, país que mayoritariamente formando parte de la Unión Soviética, está claro, pero vamos, una gran parte de la Unión Soviética
participó en la liberación del mundo del nazismo, hoy no le invitan a la conmemoración de estos hechos. Rusia no estará en Auschwitz, informan los medios de comunicación occidentales. Campos de concentración liberados, repito, por los rusos. Vivimos en un mundo en el cual la realidad ya no le importa a nadie. Es como una especie de cortina de humo donde lo que nos dicen no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede, repito, en la realidad. Pero además de darle la razón a Vladimir Putin, no solo con el tema de la desnazificación de Ucrania, sino además con el tema de que es precisamente la OTAN la que está en guerra con Rusia, pues ya os he dado suficientes argumentos. Creo que se entiende que no ha habido jamás semejante apoyo de la OTAN a ningún país en cuyo conflicto no estuviera interesada de forma directa. Vamos, no hay más que sumar 2 y 2, pero además los líderes de la OTAN, es decir, o de los países que forman parte de la OTAN, son cada vez más y más claros en sus comentarios, de modo que si antes parecía que Occidente no estaba para nada en contra de la población de Rusia, sino tan solo en contra de Vladimir Putin, sus líderes, los líderes de los países europeos, repito, ya no solo han dicho en repetidas ocasiones que quieren destruir la economía rusa, sino que además ahora directamente, como en el caso de la ministra alemana, sostienen que están en guerra con dicho país. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Te digo más, de hecho no solo están en guerra, sino que están constantemente escalando el conflicto. Y es que no hay mejor hemeroteca que el tiempo. Así que vamos a escuchar a Joe Biden en marzo del año 2022. The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say. That's called World War III. ¿Okay? Pues sí, resulta que hace poco menos de un año para Estados Unidos enviar tanques a Ucrania supondría directamente la Tercera Guerra Mundial. Hoy han confirmado que enviarán tanques a Ucrania. No sé si la percepción ha cambiado o si lo que buscan realmente es precisamente esa Tercera Guerra Mundial. Pues sí, básicamente quieren que la guerra se prolongue más y cuanto más mejor. Negocio y más negocio. Y no lo digo yo, sino que lo dice el propio presidente de Ucrania. It is obvious that American business can become the locomotive that will once again push forward global economic growth. We have already managed to attract attention and have cooperation with such giants of the international financial and investment world as BlackRock, JP Morgan, and Goldman Sachs. Such American brands as Starlink or Westinghouse have already become part of our Ukrainian way. Your brilliant defense systems, such as HIMARS or Bradleys, are already uniting our history of freedom with your enterprises. We are waiting for Patriots. We are looking closely at Abrams. Thousands of such examples are possible, and everyone can become a big business by working with Ukraine. Te digo más, el envío de los tanques Leopard en este caso podría no solo escalar el conflicto, sino hacerlo de una forma muy significativa, aprobando Rusia con ello el uso de, por ejemplo, armas termobáricas o bombas incluso nucleares tácticas. ¿Por qué? Y para esto tengo que
leeros literalmente lo que dicen las propias fuentes oficiales rusas. Sabemos que los tanques Leopard 2, así como los vehículos de combate de la infantería Bradley y Marder, están armados con proyectiles perforantes con núcleo de uranio, cuyo uso conduce a la contaminación del área, como sucedió en Yugoslavia e Irak. Si Kiev recibe tales proyectiles para el equipo militar pesado de la OTAN, lo consideraremos como el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia, con todas las consecuencias resultantes, dijo el jefe de la delegación rusa de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Konstantin Gavrilov. Es decir, si estos hechos efectivamente se vuelven realidad y a Ucrania terminan llegando no solo los tanques Leopard, sino este tipo de proyectiles, Rusia no solo lo considerará como uso de bombas nucleares sucias, sino que además muy probablemente llevará a cabo el paso siguiente a ello, y es que el hecho de que contra Rusia se utilicen bombas nucleares sucias, lógicamente abre paso a que Rusia también utilice armamento de mucho mayor nivel. Bombas nucleares sucias, ya os digo que no, por un tema más que nada casi reputacional. Rusia tiene armamento mucho mejor y mucho más preparado, pero armas termobáricas y nucleares tácticas muy probablemente a día de hoy no podamos descartarlo para nada, mucho menos si la OTAN sigue dando pie a que esto suceda. Y es que en la guerra la legitimidad es algo fundamental, es decir, si Rusia empieza a utilizar este tipo de armamento más fuerte antes de que lo hagan sus adversarios, pierde muchos puntos reputacionales. Y no os equivoquéis, no estamos hablando de Occidente. En Occidente ya ha perdido casi todos. De entrada, haga lo que haga, Rusia tendrá la culpa de todo. Pero fuera de Occidente hay muchísimo mundo. Está América Latina, está por supuesto África, está China, está la India, está Irán, en fin, un montón de socios de Rusia que lo que esperan es que Rusia sea un socio fiable, que no sea belicista, que cumpla su palabra y que se limita a ser posible a defender su soberanía, cosa que esos países no occidentales sí entienden a día de hoy que hace. De modo que estos tanques Leopard podrían representar no solo una escalada más del conflicto, sino también una especie de carta blanca que Rusia utilice armamento de mayor nivel. Pero bueno, vayamos a analizar también cuánta diferencia fuera del tema discursivo y por supuesto diplomático, que es de hecho uno de los más importantes a día de hoy, cuánta diferencia van a suponer estos tanques en el campo de batalla. Rusia tiene más de 12.000 tanques, Ucrania más o menos 2.000. Estamos hablando de que los diferentes países de la OTAN de momento en todo caso enviarían unos 139 tanques. Esta cifra podría en todo caso en todo el año, según lo que están comentando ahora, llegar hasta más o menos 300 tanques en total. 12.000, 2.000 y 300. Creo que no hace falta ser una gran eminencia de las matemáticas para comprender que esos 300 tanques no supondrán diferencia prácticamente ninguna. Y hay más hechos que lo confirman. El primero, el estado de los mismos. Y es que dependiendo del país que los envíe, pues podríamos encontrarnos con el hecho de que algunos tanques ni siquiera se pueden sacar a día de hoy de los hangares. Los españoles, por ejemplo, se encuentran muchos de ellos averiados. Hablando con los militares que han estado en contacto con estas máquinas, dicen que los que arrancan no paran de dar fallos. Algunos medios occidentales españoles dijeron que era absolutamente viable repararlos y enviarlos, pero esta era
de hecho, una de las razones por las que España no quiso enviarlos en un principio, para no hacer el ridículo. Ahora, sin embargo, el gobierno español cambia de tercio y hace justo lo contrario. Lo curioso, ni siquiera pregunta. De hecho, nadie pregunta. Están tomando una cosa que podría involucrar a sus respectivos países en nada más y nada menos que la Tercera Guerra Mundial, y aquí no se hace, ya no te digo un referéndum, sino que en la gran mayoría de los casos ni siquiera estas decisiones las aprueban vía Parlamento. De hecho, en el caso de España, los socios principales, que son Podemos y Esquerra Republicana por Cataluña, no están para nada de acuerdo con esta decisión, y de hecho cada vez está habiendo más políticos españoles que se están pronunciando, eso sí, con la boca bien pequeña, pero en contra. En Alemania también los hay, como me imagino en otros países europeos, pero lo cierto es que poco pueden decir, puesto que nadie les va a preguntar, ni mucho menos escuchar. En segundo lugar, que no era todo, esos tanques no solo se encuentran muchos en dudosas condiciones de funcionamiento, sino que además su envío no va a ser para nada una cosa inmediata. Si se envían ahora, de hecho, llegarían algo así como para marzo, abril, de modo que ya hay medios de comunicación, incluso occidentales, que están diciendo que será demasiado tarde para esta ofensiva de Rusia. Y es que, ¿por qué Ucrania está pidiendo ahora armamento de una forma tan desesperada y los países occidentales, pues quieras o no, como que se ven obligados a enviarlo? La ofensiva rusa se está reactivando. Rusia ya ha entrado en Ugledar y muy pronto, muy probablemente, tengamos noticias de que ya lo controla. Lo mismo está sucediendo en Artyomovsk o Bakhmut. También se ha reactivado la ofensiva por el frente de Zaporilla. En definitiva, lo que estamos viendo es que la ofensiva rusa se está reanimando y muy probablemente, si Ucrania no lanza ningún tipo de contraofensiva o no se defiende con claridad y con fuerza, pues Rusia de aquí a unos 2-3 meses termine controlando varias ciudades estratégicas a la vez, y todavía no ha comenzado lo que esperamos que sea una especie de gran ofensiva de Rusia, no la definitiva, puesto que esta es una guerra de desgaste y muy probablemente dure todavía un tiempo, pero sí una ofensiva lo suficientemente grande como para romper, digamos, las líneas de defensa ucranianas y romper el frente por parte de Ucrania en dos, lo cual podría ser realmente catastrófico para dicho país y por lo tanto para el conjunto de la OTAN. Ucrania necesita aparentar como que hace algo y sobre todo necesita seguir dándole a la OTAN razones para que la siga financiando. La OTAN tampoco puede hacer que parezca que Ucrania pierde en el campo de batalla porque no ha enviado suficiente ayuda militar. Entonces esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque si bien estoy bastante convencida de que todos y cada uno de los líderes que hoy envían tanques saben perfectamente que esta guerra no tendrá otro desenlace que no sea básicamente la victoria de Rusia, puesto que la OTAN no dejará de apoyar a Ucrania y le interesa que la guerra se prolongue tanto como sea posible. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos sobre el terreno? Vamos a gastar el dinero del contribuyente, en este caso europeo, en enviar unos tanques que lo único que van a terminar haciendo será provocar más muertes y que terminarán muy probablemente en desuso, es decir, destruidos por Rusia. Por otro lado, y con ello le estamos básicamente dando la razón a Vladimir Putin cuando dice que Rusia ahora mismo está protegiendo a su pueblo y su soberanía de la OTAN, puesto que si antes la población que vivía dentro de las fronteras de Rusia podría pensar que se trata de unas elucubraciones extrañas de su presidente, hoy lo tiene más claro que nunca con todas las pruebas del mundo.
Es decir, Rusia está afianzando su postura militar y la aprobación de la misma dentro de su propia población, y Europa le está ayudando con ello. Y además, no solo se está gastando el dinero del contribuyente europeo, sino que para ello, para que no proteste contra que su dinero se utilice en prolongar una guerra absolutamente absurda, una guerra que llamamos, no sin razón, hasta el último ucraniano, pues lo que se está haciendo es mentirle de forma constante, puesto que hasta el secretario general de la OTAN ha dicho que este armamento, por supuestísimo, ayudará a que Ucrania pueda ganar a Rusia en el campo de batalla. Rusia, Ucrania. Rusia, Ucrania. 12.000 tanques frente a 2.000. La OTAN, en el caso de que quisiera realmente meterse en esta guerra, lo cual de hecho está haciendo cada vez más, pero quiero decir con soldados y sobre el terreno, quizás pudiera hacer la diferencia y con ello traer de forma definitiva la tercera guerra mundial. Pero si la OTAN no se mete, el desenlace creo que todo el mundo lo comprende y está bastante claro. Tarde 1 año, 2, 3, 4 o 5 en llegar. Y eso sí, un último detalle, uno muy interesante de hecho. Hay una razón por la que Alemania en principio no estaba para nada dispuesta a enviar sus Leopard, porque si bien ahora mismo ha terminado enviándolos y la empresa que fabrica los Leopard ha subido significativamente en bolsa y la gente dice, madre mía, qué maravilla, si es que claro, esta es una de las razones. Sí, bueno, efectivamente es la económica, pero de hecho la razón va mucho más allá y está justo detrás, puesto que es algo así como una especie de pan para hoy y hambre para mañana. Hoy, el fabricante de los Leopard alemán sube en bolsa. Mañana, cuando los países europeos que tienen almacenados en sus respectivos arsenales los tanques Leopard los terminen enviando a Ucrania, lo que terminará pasando es precisamente lo que Alemania quiere evitar. Muy probablemente esos tanques, una vez destruidos en el frente ucraniano, serán repuestos, pero no con los mismos tanques Leopard de producción alemana, sino con los tanques Abrams de producción estadounidense, puesto que ahora los Leopard van a mostrar su poca o mucha, no sabemos, eficacia en el campo de batalla, en un terreno muy complicado, con mucho barro y en algunos lugares, dependiendo de la época del año en la que terminen llegando, también hielo, pero sobre todo, como calculamos que muy probablemente estén en Ucrania en primavera, con muchísimo barro. Los tanques rusos suelen ser bastante más ligeros y preparados para este tiempo. Muchas veces se pueden no solo remolcar en el acto, sino reparar directamente en el sitio. Se podrá decir lo mismo de los tanques alemanes y de los Abrams también. Y otra cosa muy interesante, ¿quiénes van a repararlos? Es decir, supuestamente los países de la OTAN entrenarán y ya están entrenando a soldados ucranianos. Muy probablemente esto no sea suficiente. Es decir, por mucho que no nos lo digan, muy probablemente estos tanques eran equipados directamente con soldados de la OTAN que puedan tanto moverlos, es decir, conducirlos, como por supuesto repararlos en el caso de que sea necesario, y que sin duda alguna será una tarea muy complicada en un terreno como el ucraniano. Como la cantidad de los tanques Leopard de producción alemana que irá para Ucrania será significativamente mayor y muy probablemente los Abrams, pues como tienen que llegar desde Estados Unidos, llegarán bastante después y a saber, y ya veremos en qué condiciones y cómo llegan, etc. Ya os digo yo, lógicamente no es información confirmada, pero
es muy probable que las que terminen ganando con todo esto, una vez más, sean las armamentísticas estadounidenses, y los que terminen perdiendo sean, una vez más, sobre todo y por encima de todo, los ciudadanos ucranianos en términos de población, es decir, muriendo en el campo de batalla, y los ciudadanos europeos en términos de pérdida de nivel de vida y, por supuesto, de poder adquisitivo.